me estoy formando en medicina antroposófica bueno, yo me vine a Santiago para eso, empecé el 2014 y ha sido un proceso lento porque en ese momento no había como una formación formal. Ahora sí las hay, yo estoy haciendo una de ellas, pero ahí anteriormente era sobre todo un tema de autoestudio y, y es bien largo el proceso, sobre todo porque para meterse en la medicina antroposófica uno tiene que meterse primero en la antroposofía y, es un tema muy extenso. Em, a ver, ahí está. Entonces, lo primero es, ¿qué es la medicina antroposófica? No es muy conocida, hay algunas personas que han tenido alguna experiencia o tienen alguna referencia, pero en general no se conoce mucho. Em, Tradicionalmente se engloba dentro de las medicinas integrativas. Entonces, están las medicinas alternativas, que son, como su nombre lo dice, una alternativa al tratamiento actual, proponen una alternativa. En ese sentido son un poquito excluyentes. Entonces yo tengo que elegir entre el tratamiento convencional y el alternativo. Están las medicinas complementarias que apoyan al tratamiento convencional y la medicina integrativa intenta conciliar las distintas alternativas de tratamiento que hay para que no sean excluyentes y entonces uno poder tomar una decisión o juntarlas, dependiendo del caso. Em, pero le vamos a llamar a la medicina antroposófica una ampliación de la medicina, lo cual puede, yo sé que puede herir algunas susceptibilidades, sobre todo porque la medicina tradicional ya es lo suficientemente amplia como para abarcar mucho y es difícil pretender como abarcar todo lo que se sabe actualmente. Sin embargo, durante el desarrollo de la charla, yo voy a tratar de demostrar por qué vamos a llamarla como una ampliación. Em, lo primero entonces, ¿qué es la antroposofía? Y la antroposofía viene empezó con un caballero de nombre Rudolf Steiner, que es austríaco, em, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. O sea, ya llevamos como 100 años con esto. Y, y él, desde muy pequeño, él se dio cuenta que tenía percepciones suprasensibles. Hay gente que tiene una percepción muy ampliada, digamos, y entonces logran darse cuenta de cosas que uno normalmente no ve. Y entonces el camino que hizo él fue de meterse profundamente en la ciencia con la intención de posteriormente conciliar estos dos polos que habían estado separados, y por un lado la ciencia y por otro lado la espiritualidad, que no necesariamente tienen que ser opuestos. Y entonces él, por así decirlo, sistematizó todo el conocimiento suprasensible de manera de que pueda ser estudiado con el rigor científico. Y eso implica que cualquier persona que pueda eh, desarrollar su percepción como para poder ampliarlo un poquito más de lo que nos dan los sentidos habituales, pueda tener las mismas vivencias, las mismas percepciones que, que los demás. Y en ese sentido se logra una objetividad. Entonces hay
muchas ideas sobre lo que es esto, e incluso uno puede buscar mucha información que lamentablemente es parcial, o incompleta, o sesgada, o con prejuicios. Entonces se dicen muchas barbaridades también de la medicina antroposófica. Eh, y yendo a la fuente, la persona que empezó con todo esto traza esta directriz que nosotros la podemos encontrar, por ejemplo, en Wikipedia, que está cercenada, o aparece hasta la mitad nomás. Entonces es importante poder revisar esto completamente para poder saber bien hacia dónde apunta. Dice, la antroposofía es un sendero del conocimiento, un sendero de conocimiento, o sea, uno busca conocer, pero los órganos de los sentidos tienen un límite, hay cosas que están más allá y que sabemos que están ahí, pero uno no tiene cómo llegar. Pero entonces este sendero de conocimiento que quisiera conducir lo espiritual en el hombre hacia lo espiritual en el universo. O sea, es un volver a unir aquello que se ha separado, y hoy en día más que nunca lo tenemos separado, sobre todo con el materialismo, que es esta corriente que dice que solo existe la materia y no hay nada más que eso. Y el materialismo es muy terrible porque eh, no nos da explicaciones sobre cosas que son muy reales. Em, Busca todas las explicaciones en la materia. Y entonces los sentimientos son hormonas y los pensamientos son neurotransmisores. Y la verdad es que eso como que queda un poquito corto. En realidad no podemos enfrentarlo de esa manera, porque si no quedan muchos vacíos. Y por otro lado, el materialismo nos lleva a pensar que somos un punto, el planeta Tierra es un punto insignificante en el universo y que no somos nada, y por lo tanto lo que hagamos o no hagamos no tiene ninguna importancia porque no somos nada, po. Y todo eso tiene que ver con los sentimientos de soledad o de insignificancia, que son muy comunes actualmente y que tienen que ver eh, con sentimientos de soledad, o de que, de que el mundo va por sí solo y lo que haga yo no tiene ninguna importancia. Eh, de ahí podemos entender algunos elementos que se presentan en muchas enfermedades que son más de ahora, que antes no se veían tanto. Entonces surge en el ser humano como necesidad del sentimiento y del corazón. O sea que ya no es algo intelectual. Y si lo buscamos desde lo intelectual, entonces no vamos a poder entrar nomás, porque esa no es una puerta para poder entrar. Em, Encuentra su justificación cuando consigue que se pueda satisfacer esa necesidad. O sea, si yo no tengo esa necesidad, tampoco voy a poder entrar. Solo puede reconocer la antroposofía el que encuentre en ella aquello que busca a partir del corazón. Y por consiguiente, solo pueden ser antropósofos quienes sienten determinadas cuestiones sobre la esencia del hombre y del mundo, como una necesidad tan vital como la que se siente cuando tenemos hambre y sed. Entonces, tienen que haber estas preguntas quemantes que se han planteado desde los orígenes de la civilización, y hay mucha literatura sobre las distintas posturas o los distintos pensamientos que se han dado a lo largo de la historia, pero siempre como que falta algo. Entonces falta la vivencia de uno mismo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo podemos reconectar las vivencias que uno va teniendo con la ciencia? Y yo creo que este es un puente entre
entre estos dos elementos para que podamos volver a unirlos. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla. Disculpen que no me maneje bien con esto de la tecnología, pero la verdad es que me cuesta un poco. Yo no sé si hay algunos que han tenido alguna experiencia con medicina antroposófica. Me gustaría que me pudieran ir contando a través del chat como para poder ver qué es lo que se maneja sobre esto. A ver. Entonces, nos interesa mucho saber qué es el ser humano. Y podemos estudiarlo desde la ciencia tradicional y ahí vamos a encontrar la anatomía, la bioquímica que sucede dentro de un ser humano. Y eso es como lo más tangible, ¿no es cierto? Ya después con la psicología entramos en un área superior, en el sentido de que se estudian sentimientos y emociones, que todavía se conoce poco sobre cómo operan en el ser humano, en el sentido de que si tratamos de relacionarlas con las hormonas y los neurotransmisores y el ADN también, siempre hay una parte como que queda difícil de sistematizar, por así decirlo. Entonces, cuando empezamos a considerar otros miembros del ser humano como intangibles, podemos empezar a ver mejor las interacciones y cómo se enferma el ser humano. Entonces, les voy a mostrar ahora una diapositiva. Mm, Acá. Esta es muy conocida. Ya yo creo que desde siempre se ha manejado la idea de que el hombre es algo más que solo el cuerpo. Eh, Inicialmente, eh, los cristianos de los primeros tiempos tenían este concepto de cuerpo, alma y espíritu, y más tarde, dentro de los concilios ecuménicos, incluso se simplificó esto y entonces el ser humano empezó a ser cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. Y dejó de considerarse entonces cuerpo, alma y espíritu, porque es difícil poder hacer la diferencia entre alma y espíritu normalmente, ¿no? Como que incluso a veces se ocupan como sinónimos. Em, y nos vamos a ocupar de tratar de caracterizar un poco cada uno de estos miembros. Me gustaría que me contaran un poco si tienen alguna idea sobre esto o alguna experiencia, como para poder tener un feedback. Vamos a tomarnos unos minutos para ver qué es lo que hay entre nosotros, por favor. Así que ofrezco la palabra o el chat, no sé. Bueno. Bueno, el cuerpo lo conocemos bien, pues, ¿no es cierto? Nosotros lo podemos tocar, lo podemos ver, podemos estudiarlo, eh, estudiar sus hormonas.
podemos disecarlo incluso. Y, y sobre eso no hay muchas dudas. Hoy día, con los avances de la ciencia, se conoce bastante bien todo lo físico del cuerpo humano. Pero ya después, cuando empezamos a hablar del alma, empieza a ser como algo más vago, como intangible. Pero entonces el alma es aquello con lo que nosotros vivenciamos el mundo o vivenciamos nuestra vida. A través del alma es que podemos pensar, podemos sentir y podemos actuar también, podemos hacer cosas. Em, el alma es donde se asientan los gustos, los placeres y, y puede llegar a ser muy trabajada, po. Si uno estudia algo y se desarrolla bien, puede llegar a tener pensamientos muy claros, eh, puede tener hobbies, gustos, y todo eso es algo que se va asentando en el alma. Em, pero el alma también se puede enfermar, po. Puede adquirir eh, enfermedades o malos hábitos, puede alojar sentimientos destructivos, y todo eso también necesitamos tratarlo. Y aquí la psicología tiene mucho que decir. eh, Tiene un desarrollo muy acabado y la verdad es que hoy día cada vez más nos preocupa lo que va pasando en el alma. Y ahora el espíritu es lo que está más lejos de lo material y lo más difícil de entender también. Y es esta entidad que tiene que tiene que dominar el alma y tiene que hacer que eh, toda su actividad vaya con fines más elevados. Entonces, desde el momento en que nuestros objetivos son materiales, el espíritu está totalmente lejos de eso. Ahora, ¿sobre qué es el espíritu? Eso da como para una charla completa, pero yo creo que todos tenemos la inquietud de que por lo menos el espíritu está en alguna parte y nos gustaría poder volver a él, ¿no? Pero la idea es poder introducirlo en nuestra vida cotidiana, en nuestras actividades, en nuestra sociedad, para que no nos perdamos entre, por ejemplo, en una de las formas de perderse es en el materialismo. ¿Ya? Pucha, no tengo el feedback, yo no sé cuáles son las inquietudes que están aquí en la audiencia. A ver, Camila dice, el espíritu sería como la parte intangible del ser humano, como nuestra energía interna. Claro, por supuesto, pero entonces ahí tenemos que hacer la diferencia entre alma y espíritu. Entonces la parte intangible ya también es el alma, pero, pero el alma todavía puede llegar a estar muy comprometida con lo terreno o con lo material. Y, y el espíritu ya es algo que nos eleva. Em, Podemos considerarnos como miembros del mundo espiritual, y en ese sentido lo que nosotros hagamos va a tener su efecto en el resto del mundo. El individualismo es importante para poder diferenciarnos, para poder hacer algo con nuestra vida que, que sea algo más que una función que pueda reemplazar a otra persona. O sea, si uno es reemplazable, entonces todavía no se ha logrado diferenciar. Em,
Evelyn dice, para llegar a lo espiritual cuesta mucho por ser demasiado terrenales. Y sí, por supuesto, lo espiritual es lo que está más lejos de lo terreno, pero, pero la idea es eh, poder empezar a desplegarse en la vida sin desentenderse de lo espiritual. Y por el otro lado, hay gente que es demasiado espiritual y que se desentiende de lo material. Y entonces ahí podemos ver personas que como que viven en otro mundo, así como que no les importa lo material, y esas personas también están en problemas porque no pueden desplegarse y no pueden, digamos, comunicarse de una forma adecuada, porque la forma que tenemos de comunicarnos en la Tierra es material, y la forma que tenemos de desplegarnos es material. O sea, si uno no se desarrolla en el mundo material, uno tampoco va a poder aportar mucho, porque nosotros estamos acá para poder desarrollar una vida en la materia, y a través de ella ir creciendo. Dani dice, ¿cómo aborda la medicina antroposófica las enfermedades? Eso es un tema súper extenso, pero a lo largo de la charla vamos a ir viendo los miembros del cuerpo humano, o sea, del ser humano, más allá del cuerpo, digamos. Y entonces, entendiendo cuáles son estos cuerpos, o cuáles son estos miembros, mejor dicho, podemos empezar a tener una idea de cómo se pueden enfermar y cómo interactúan entre ellos. ¿Cómo llegar a un equilibrio? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Desde la medicina antroposófica consideramos que el ser humano tiene los recursos para superar cualquier enfermedad. Y lo que falta a veces es un empujoncito, que puede ser a través de sustancias o a través de alguna terapia, pero finalmente la enfermedad es un desequilibrio, y volver al equilibrio, entonces volver a poder estar en armonía entre todos nuestros miembros. El equilibrio es difícil de mantener, porque en todo orden de cosas, eso uno, si empieza a poner atención, lo puede observar, que es algo que se repite una y otra vez. O sea, uno está en un extremo y uno intenta volver al equilibrio y se va al otro extremo, y entonces ahí empieza a haber una oscilación como un péndulo, y la idea es poder ir cada vez más hacia el centro. Em, Yo creo que no puedo estar pendiente de cuando alguien levanta la mano, así que si alguien quiere hablar, desactiva su micrófono y habla, yo no tengo problemas con eso. Y yo quiero preguntar algo. Mira, la medicina, este tipo de medicina, es como para ayudar a las personas, por ejemplo, en enfermedades, por ejemplo, en cáncer, ¿m? Como a sobrellevarlo mejor. Esa es mi pregunta, porque la parte psicológica, espiritual, del alma, en una persona con cáncer influye mucho. Por Entonces, supuesto. yo que tengo directamente a alguien, entonces que veo que es como una montaña, a veces está arriba, a veces baja. Entonces, eso quería saber, ¿sirve esta medicina para eso? ¿Para ayudar? Por supuesto, si una persona con cáncer va a donde un médico antroposófico, entonces el médico lo más probable es que le diga, mira, tú tienes que seguir con tu oncólogo, si tienes que operarte, tienes que operarte, si tienes que hacer quimio, hay que hacerla, pero y entonces además vamos a hacer más cosas. Y para el cáncer hay un tratamiento muy bueno que es con muérdago, y hay muchos tipos de muérdago, cada uno específico para una enfermedad. Y hay otras terapias que hay que también ir haciendo. Hay una alimentación específica para cada enfermedad, em, y la terapia que actúa también sobre el alma y sobre el espíritu también va a ir generando una fuerza adicional para poder enfrentar este cáncer. Y terapias hay muchas. Hay terapias biográficas, terapias artísticas que son muy efectivas. También está la euritmia, que es la terapia del movimiento, que en el cáncer es una maravilla, la verdad es que ayuda mucho. Y entonces así vamos disponiendo de más herramientas para poder enfrentar esta enfermedad tan terrible que es el cáncer.
Y sí, a la consulta llegan muchos pacientes con cáncer y como en todas las enfermedades hay algunos que se mejoran, otros que no les resulta y otros que siguen empeorando. Eso no sé si se dará que haya alguna medicina mejor que otra, pero tiene que ver mucho con el proceso de cada uno. Hay gente que ni siquiera va al médico y se mejora, o sea, ya eso es algo muy, muy poco común, pero si hay un caso, entonces es porque se puede, po. Y todos sabemos de algún caso inexplicable en que fue a control y habían desaparecido y entonces nadie se explica nada y los médicos tradicionales empiezan a decir, ah, no, tiene que haber habido un error en el diagnóstico porque esto no puede ser, no puede ser, no, nunca hemos tenido un caso de esto. Y así muchas cosas sin explicación y entonces cuando empezamos a ver las causas profundas de lo que pasa en el ser humano, podemos empezar a entender también que pueden haber procesos, por decirlo así, atípicos. Alguien Gracias. más quería hablar, parece, por ahí. Hola doctor, buenas tardes ya, soy Francisco. Oh, te escucho súper bajito. ¿Por ahí sí? Mejor, sí. Soy Francisco. Lo que pasa es Hola, que, Francisco. hola, buenas tardes ya. Quería consultarle porque logro entender, para que tenga una especie de fibra, al menos lo que entiendo yo, del cuerpo y alma espíritu se me junta un poco. Entonces, sé que eso es algo prácticamente como intangible, así como el viento que podría sentir, pero quizás no Hijo, lo ya veo. pues. Entonces, hay un micrófono abierto. Mi consulta es, ¿qué rol juega la conciencia ahí o dónde está? Porque de repente llevándolo un poco más a la contingencia, por ejemplo, en el caso mío, no sé, pues, yo digo de repente que, pucha, no debo salir a algún lado porque puedo contagiar a alguien, y eso que me lo dice una conciencia de repente, me dice, pucha, ahí si debe ser esto, está mal, esto está bueno, algo me dice detrás de que lo que estoy haciendo o la acción que voy a tomar me va a favorecer o algo malo. Entonces, quiero saber si eso, la conciencia tiene algo que ver ahí, quizás en el rol entre el alma, espíritu, porque el cuerpo ya entiendo, es algo material. Sí, bueno, vamos a ver un poco más en detalle eso, pero en el fondo la conciencia te la da el alma. Ya desde que uno está despierto y puede tener pensamientos, eh, uno está haciendo uso de las facultades de su alma. Y la conciencia en el sentido de que algo te dice que algo está bien o está mal, eso habría que ver bien en cada caso, porque puede venir desde lugares bajos del alma o también puede ser algo que viene desde el espíritu, pero el alma es aquello de lo que se reviste el espíritu para poder, para poder trabajar con el cuerpo y para poder desplegarse en el ámbito anímico también. Entonces están muy de la mano. Sin embargo, si vemos, como decía antes, una persona que está perdida en una adicción, por ejemplo, entonces ahí probablemente el espíritu en esa persona esté bastante débil y bastante alejado y no tenga mucho que decir en cuanto a lo que esa persona dice o piensa o hace, ¿ya? Ahí el alma es lo que hace que la persona pueda estar consciente y pueda hacer sus cosas y pueda comunicarse, pero el espíritu está lejano. Y entonces podemos tener esta imagen de cuando el espíritu se ahoga en el alma y el alma empieza a ser tan fuerte que el espíritu no puede dominarla y el alma está ahogándolo a través de deseos, pasiones y hábitos que pueden llegar a ser muy, muy dañinos, ¿no? Entonces, no sé si eso responde un poco la pregunta. Me gustaría seguir con la presentación. Francisco, Sí, doctor, siga nomás, sí, me queda claro, me despeja un poco más la idea, sí, pasión de apoyo al de la final, medicina. al final vamos a hacer todas las preguntas, ¿ya?
Entre medio, si hay alguna pregunta puntual, háganla, pero preguntas así como más abarcantes, yo creo que lo mejor es hacerlas al final, porque en una de esas se pueden ir respondiendo en el camino. Entonces, volví al principio, a ver. El cuerpo físico. Ya, ahora vamos a hablar desde otro punto de vista de la cuatrimembración. Entonces ya no son solo 3 miembros, sino que son 4 miembros. Y no son dos puntos de vista excluyentes, sino que tenemos que tratar de conciliarlos. Varios de ustedes deben haber estado en los temperamentos, entonces van a ver algunas cosas ahí que se van a repetir. Esto del 4 es algo muy, muy de la Tierra, o sea, todo lo que tiene que ver con la Tierra, el 4 va a estar ahí en todas partes, digamos. Así que pues, vamos a volver a tener esta idea de los 4 elementos en mente. Entonces el cuerpo físico es aquello que compartimos con el mundo físico. Nuestro cuerpo tiene minerales, eh, o sea, podemos em, estudiar al cuerpo. Si, por ejemplo, hay una técnica que, chuta, no recuerdo el nombre exacto, pero quemamos algo y se estudian las cenizas. Y sabiendo también qué es lo que se pierde en los vapores. Entonces en las cenizas quedan eh, todos los minerales, sobre todo, que componen esa materia. Y el cuerpo físico tiene muchos minerales, po. Y el resto que se evapora son sobre todo carbono, CO2, y, y ahí tenemos la parte física. Em, la, la característica de lo físico es, bueno, la dureza. Oye, me disculpan un segundito que voy a tener que, voy a tener que ir a... Doctor, está sin volumen. Está silenciado su micrófono. Gracias, gracias, Francisco, no me he dado cuenta. Em, las características de lo mineral son sobre todo la dureza, la inamovilidad. Uno deja una piedra ahí y la piedra permanece miles de años igual y no cambia. Y por otro lado también la disgregación, y eso lo podemos ver después de la muerte, queda nuestro cuerpo físico y solo se empieza a desintegrar, pues, a disgregar. Em, una piedra, nosotros la partimos y cada uno de los pedazos sigue siendo una piedra. O sea, hay una tendencia como a la separación. Y eso ya en un ámbito más, eh, digamos, más de la corriente de los pensamientos, se ve en el reduccionismo, que en cómo algo puede llegar a ser desentendido de lo demás, incluso a veces fuera de contexto.
Y también en esta tendencia a todo separarlo hasta sus piezas más pequeñas. Em, y la intención de tener esta visión más, eh, más abarcante es poder reunir aquello que se ha disgregado. Entonces, eso es lo que tenemos de nuestro cuerpo físico. Después viene lo que llamamos el cuerpo vital o cuerpo etérico. Y esta es una corporalidad ya intangible que tiene mucho que ver con el agua. Y entonces podemos empezar a vislumbrar la importancia de este miembro em, desde el momento en que nos damos cuenta de que el ser humano es al menos 70% de agua. Si, según el estudio que se haga, eso puede llegar a 80 o 90% según algunos entendidos. Pero quedémonos con el 70-80% de agua. El cuerpo etérico o cuerpo vital, entonces, tiene que ver con nuestra organización líquida y es lo que compartimos con las plantas. Entonces, las plantas son algo que ya se escapa de lo meramente mineral o físico. Hay algo en las plantas que no podemos explicar desde las leyes de lo físico. Em, por ejemplo, hay muchas teorías, pero todavía no se sabe bien cómo en un árbol puede subir a la copa una cantidad de agua tremenda, desafiando completamente las leyes de la gravedad. ¿Ya? Eso, la verdad es que hay que mirarlo como un misterio que queda fuera de las leyes de lo físico. Yo insisto, hay teorías que son muy lógicas, pero si observamos con detención, podemos encontrar en las plantas que ya hay algo más, digamos. Y nuestro cuerpo etérico eh, es sumamente importante, es aquello que hace que el cuerpo físico esté vivo. O sea, sin nuestro cuerpo etérico no estaríamos vivos. Y tiene que ver con todos los procesos de crecimiento y de regeneración. Y para tratar un paciente que tenga prácticamente cualquier cosa, lo mínimo es tratar y fortalecer el cuerpo etérico, porque si el cuerpo etérico está débil, entonces nada puede andar bien. Em, Esta corporalidad en general no se enferma mucho. Lo que le sucede es que se debilita. Y el ser humano en total, en una gran mayoría de las enfermedades, se enferma cuando, entre otras cosas, está débil el cuerpo etérico. Entonces siempre va a haber que fortalecer nuestro cuerpo etérico cuando tengamos que enfrentar una enfermedad. En el cuerpo etérico viven también los hábitos. Y el cuerpo etérico a su vez se fortalece cuando tenemos hábitos saludables. Así que hay que darle la máxima importancia. ¿Estoy compartiendo pantalla todavía o no? Sí, sí se ve la pantalla. Después viene el cuerpo astral. Este es un nombre que yo creo que igual se conoce. Entonces es lo que compartimos con los animales. Y, y ya el cuerpo astral está más arriba todavía. En el cuerpo astral viven ahí los deseos y las pasiones. Entonces este tiene mucho que ver con el alma. Aunque no son exactamente sinónimos. ¿Qué es lo que vemos en los animales? Que los diferencia de las plantas. Primero, los animales tienen movimiento, o sea,
claro, alguien podría decir movimiento, que las plantas también se mueven, pero es totalmente diferente. Este es un movimiento que los animales les permite desplazarse y los pájaros pueden volar, y ese es un movimiento que no lo tienen las plantas. Y entonces ese movimiento viene del cuerpo astral. Los animales también tienen conciencia. Los animales duermen y están despiertos. eh, tienen un estado de vigilia y un sueño que es menos profundo, pero eso también habla de la actividad del cuerpo astral. Entonces ahí podemos empezar a ver más o menos dónde está esto, porque como es intangible, no lo vamos a medir, no vamos a poder encontrar una molécula que tenga que ver con esto, pero si empezamos a observar, hay algo que tienen los animales que no lo tienen las plantas ni los minerales, y ese es el cuerpo astral. Y nosotros también tenemos un cuerpo astral. Em, entonces, tenemos nuestro cuerpo físico, que es lo que compartimos con el mundo mineral. Luego tenemos nuestro cuerpo etérico, que es lo que compartimos con el mundo vegetal. Y tenemos nuestro cuerpo astral, que es lo que compartimos con el mundo animal. Y hasta ahí vamos bien, pero falta el cuarto miembro y que está más arriba, y que es el yo. El yo, que está muy vinculado con el espíritu. En nuestro cuerpo, entonces ya no hablamos de un cuerpo, sino que hablamos de la organización del yo. Y tiene mucho que ver con el calor también. Entonces cuando en un paciente evaluamos cómo está la organización del yo, vemos cómo está su temperatura corporal en los distintos segmentos del cuerpo. Y cuando los pies están fríos, por ejemplo, eso significa que la organización calórica no ha logrado penetrar completamente hasta la punta de los pies. Y cuando hay un paciente que tiene el tórax o el abdomen con zonas frías, ahí estamos en problema, porque si el calor no penetra bien los órganos nobles, probablemente o ya estamos enfermos o nos vamos a enfermar. Así que hay que darle la máxima importancia al calor. Y esto cobra demasiada importancia en la situación actual de pandemia, porque no le hemos dado la suficiente importancia, y una medida que en mi experiencia ha sido efectiva y de bajo costo para evitar las enfermedades del invierno es abrigarse. Y eso lo sabe la gente del campo, pero insisto, no le damos todavía la importancia que se merece. Así que si nos preocupamos de una buena gestión del calor corporal y de que de que la punta de los pies y la punta de las manos estén siempre calientitos, nos vamos a enfermar menos, y eso se puede transformar en una experiencia. El, el experimento para poder ver esto es de bajo costo, así que yo creo que por ahí podemos tener una entrada, ¿no? El yo, entonces, es una entidad espiritual. Y aquí volvemos al tema que tanto dolor de cabeza nos provoca, y que es el espíritu. El mundo espiritual es lo eterno, lo bueno y lo verdadero. Todo lo demás no alcanza a llegar al mundo espiritual propiamente tal. Ahora, si nos metemos a estudiar bien esto en detalle, vamos a encontrar algunas observaciones a esto que estoy diciendo, pero para poder hacerlo simple, yo lo voy a decir de esta manera. El yo, entonces, viene a ser la individualidad, que es de este mundo espiritual, que está en permanente transformación. Entonces, cuando uno dice, no, yo siempre he sido así y siempre he pensado lo mismo sobre algo, eso tiene más características minerales que del yo, porque el yo tiene que ir cambiando. Entonces, recordemos que el fuego es este elemento que transforma las cosas. Que uno cuando quema algo, esa materia queda totalmente transformada. Y por ahí también podemos ver cuál es el carácter de lo espiritual.
Y entonces ahí también podemos chocar con el concepto de lo eterno, que es muy difícil de poder, de poder asimilar esa idea, porque nos trasladamos a antes del Big Bang, pero ahí todavía estamos dentro del tiempo, entonces el espíritu está fuera del tiempo, y es algo que está en permanente transformación. Son algunas pistas como para poder empezar a ver dónde está esto, pero es muy difícil, muy difícil poder tenerlo así claro. Bueno, yo mismo todavía no lo tengo bien claro, pero podemos empezar a tener algunas luces. Entonces, esta es la cuatrimembración. Tenemos nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico, cuerpo astral y el yo, que es el que tiene que dominar todo esto. Entonces empiezan a ocurrir interacciones. El cuerpo físico es dominado por el cuerpo etérico. El cuerpo etérico es el que lo hace crecer y el que lo hace regenerarse, cicatrizar y el que lo va reparando, por así decirlo, todo el tiempo. El cuerpo astral está por sobre el cuerpo etérico. Y el cuerpo astral se puede enfermar también, como habíamos dicho. Pero entonces cuando hay un cuerpo astral que es muy poderoso y, y aplasta, por así decirlo, al cuerpo etérico, entonces ahí también vamos a estar en problemas, ¿no? Porque a su vez el cuerpo etérico, si no está bien dominado por el cuerpo astral, no va a poder hacer su función como es debido. Y el yo es el que tiene que dominar el cuerpo astral, y ahí es donde muchas veces fallamos, y entonces el yo se ahoga en el cuerpo astral y no puede ejercer dominio sobre todo nuestro ser. Y, y entonces ahí podemos ver todas las interacciones que pueden haber y todas las distintas formas de enfermarnos que pueden haber. Y la verdad es que si pudiéramos esbozar eh, una caricatura, espero sin ofender a nadie. Entonces, lo que sabemos desde la ciencia tradicional más dura es un 25% de todo esto, que es el cuerpo físico. Y a eso es lo que apuntaba cuando me refería a que puede ser una ampliación de la medicina, porque entonces consideramos estos otros miembros que hoy en día simplemente no están considerados. Entonces, estos miembros se pueden organizar en binomio superior e inferior, el yo con el cuerpo astral y el cuerpo etérico con el cuerpo físico. Antes de pasar a eso, voy a ver si puedo responder algunas preguntas. A ver. Ah, pensé que habían más preguntas, pero no hay nuevas preguntas. Si alguien quisiera hablar, yo creo que este es el momento antes de proseguir. Me acabo de dar cuenta que parece que no estaba compartiendo pantalla, ¿o sí? Bueno, ahí está. Nosotros estamos despiertos y entonces estamos funcionando con nuestros 4 miembros. En teoría, puede que el yo no esté muy participando, pero no esté participando mucho ahí, pero en teoría, entonces están nuestros 4 miembros. Y cuando nos vamos a dormir, entonces se separa el binomio superior, que es el yo y el cuerpo astral, y se van el cuerpo astral al mundo astral y el yo al mundo espiritual. Y quedan entonces durmiendo ahí en la cama el cuerpo etérico con el cuerpo físico. Em, Nuestro cuerpo astral es el que sueña, así bien a grosso modo. Y, y es muy importante el dormir porque, o sea, el que nuestro yo vuelva al mundo espiritual es un evento sublime, po. Ahí nosotros procesamos un poco nuestras experiencias del día y
y entonces uno puede consultar alguna decisión que tiene que tomar con la almohada y al otro día tiene una idea más clara de eso, y eso se lo debemos a toda nuestra actividad que ocurre durante la noche, que puede llegar a ser una actividad muy intensa, pero este binomio que queda acá en la Tierra aparentemente está ahí nomás. Y ahí es donde se puede ver las características como más vegetales que tenemos cuando estamos durmiendo, que ocurren sobre todo actividades de, de regeneración, de crecimiento. Se sabe que los niños crecen durante la noche y, y bueno, en personas que están en estado vegetal, eso también es es una imagen muy rica de cómo poder ver más nítidamente este fenómeno. Ujú. Me gustaría que este Zoom pudiera tener un botón más fácil como para trasladarse entre las imágenes. Yo no lo domino bien. A ver. Entonces volvemos a nuestro esquema del inicio, en que tenemos arriba el espíritu y el medio el alma. Y entonces el alma tiene algunos elementos de nuestro cuerpo etérico y también tiene algunos elementos del espíritu. Ahí no es tan rudo el límite. Hay una diferencia que es sutil, hay una transición. Hay una transición. Entonces, este esquema nos sirve para poder entender mejor, pero tampoco tenemos que entender esto tal como está aquí esquematizado. Puede llegar a ser mucho más complejo todo esto. Entonces voy a hablar un poquito del alma, que es lo que está al medio y nos puede empezar a dar algunas ideas también de dónde están los extremos. Me refiero al cuerpo y al espíritu. En el alma viven las facultades anímicas. Y las facultades anímicas son tres, de nuevo tres, ¿no? El tres también es algo que se va a repetir una y otra vez en todo lo que nos rodea, y en nosotros mismos también. El, el pensamiento, que está sobre todo en la cabeza, y, y este pensamiento puede llegar a ser muy agudo y muy preciso cuando se tiene un cuerpo etérico fuerte. Y el pensar es algo que todos lo hacemos, pero que puede crecer mucho más, po. Y entonces, si uno pudiera hacer el ejercicio de pensar en algo durante 5 minutos sin distraerse, nos vamos a dar cuenta de que el pensamiento eh, no está tan fuerte como quisiéramos, porque pensar en la verdad es que es algo prácticamente imposible al inicio, ¿no? Y con ejercitación se puede lograr y después se pueden empezar a hacer ejercicios más difíciles y esto no termina nunca. Em, Luego está la segunda facultad anímica, que es el sentir, que se aloja sobre todo en el tórax. Y todos también sentimos, pero la verdad es que ya ahí entramos en un área todavía más difícil de dominar y, y nos podemos eso en cómo nos afectan las emociones, los distintos acontecimientos que nos van sucediendo. Y, y en la medida en que uno pueda empezar a tener un cierto control sobre el sentir, entonces ya podemos no estar tan a merced de las circunstancias en nuestra vida emocional. Y si podemos lograr llegar a no enojarnos cuando alguien nos saca la madre,
Entonces eso habla de que ya había un trabajo importante, pues, hay más fuerza en el sentir, se puede eso trabajar también. Y finalmente el querer, querer no en el sentido de deseo, sino de hacer. Eh, entonces en algún momento se supo que querer es poder, pero hoy en día el ser humano está quitado que es frecuente que pensemos cosas que nunca llegamos a ejecutar. Y eso también puede tener que ver con procesos de enfermedad. O sea, el pensar en algo y no hacerlo es problemático, es muy problemático. Y por otro lado, la voluntad, que es algo ya todavía muy lejano. O sea, el querer hacer o la voluntad. Porque la voluntad em, tiene que ver con mis actos. Y uno simplemente no es capaz de abarcar en su totalidad todos los actos, porque un acto uno lo hace, pero todas las secuencias que simplemente no las conoce. Y hay gente que está muy en todo esto, y ellos dicen que uno puede llegar a conocer eh, la totalidad de las consecuencias de los actos con mucho trabajo y al punto en que hay una inversión en el sentido que yo me hago consciente de lo que pasa fuera de mí. Pero eso es algo ya que está demasiado lejano, así que no vale la pena meterse en ese ámbito. Pero entonces estas tres facultades anímicas son las que viven el alma, que son el pensar, el sentir y la voluntad o el querer, y son las que nos permite desplegarnos y vivenciar el mundo. Así que el alma es una parte pero fundamental del ser humano y se enferma y se puede tratar y hay que cuidarla y hay que alimentarla. Y entonces uno alimenta su alma mediante las percepciones. No es lo mismo sentarse en el jardín y ponerse a ver los pajaritos que ver tele, po. Y no es lo mismo escuchar una música grabada que escuchar algo que está en vivo. Entonces ahí empezamos a hacer pequeñas diferencias para ver cómo se alimenta el alma. También se alimenta de nuestros sentimientos. ¿Qué sentimientos nosotros alojamos en nuestro tórax? Entonces, ¿qué alimento le estamos dando a nuestra alma? Y con la voluntad, ¿qué decir? Pues, todo lo que uno hace tiene su consecuencia en el mundo. Y de alguna manera nosotros estamos conectados con el resto del mundo, con lo que vive, digamos, aparentemente fuera de nosotros, y por ende nos afecta. Entonces, si yo voy y le digo un insulto a otra persona, finalmente eso también me afecta a mí, po, y me hace daño. Así que podemos empezar a ver todas las causas de las enfermedades y podemos ver también un poco por qué hay tantas enfermedades. Así que ahí pueden surgir muchas preguntas. Yo sé que esto hace surgir muchas preguntas, pero eh, yo quiero también, bueno, hacer en este momento todas las preguntas que aparezcan, pero también aquellas preguntas que en este momento quedan sin respuesta, guardarlas, porque uno puede vivir con una pregunta mucho tiempo, años a veces, y en algún momento, cuando es el momento, yo recibo esa respuesta. Y ahí entonces, ese es un fenómeno muy bonito, porque si yo me guardo la pregunta y vivo con ella, entonces eso me conecta con el conocimiento. Pero si yo quiero respuesta inmediata y entonces no tengo la respuesta y ya paso de largo y ya fue, como que me estoy quitando la posibilidad de que en algún momento esa respuesta pueda aparecer.
todos tenemos preguntas importantes que las llevamos, pero la idea es que mientras más preguntas haya, entonces uno va a ir aprendiendo mucho más. A ver. Todavía no quería terminar. A ver. Voy a ver mis apuntes. Bueno, la verdad es que me queda la sensación de que hay algo que me salté. Pero, voy a terminar acá. Dar las gracias por esta oportunidad. Es que primera vez que hablo de estos temas en público, así que me ha sido todo un desafío, po. Espero que tenga buena acogida y que esto pueda ser el comienzo de una actividad más intensa en este sentido. Ahora, por favor, yo quiero que me hagan todas las preguntas que tengan y podemos tener todavía un tiempo para poder entrar en detalle en algunas cosas. Bueno, sobre las enfermedades, que es lo que más nos preocupa siempre, entonces aquí yo creo que uno puede deducir fácilmente que para tomar medidas preventivas uno tiene que empezar a fijarse bien qué es lo que vive en uno, po. Y entonces si uno encuentra que algo no está bien, uno puede empezar a trabajar en eso y empezar a poner atención. O sea, uno no puede trabajar sobre algo que no ve. Entonces, uno primero tiene que ver dónde está el problema y luego elaborar un plan de acción. Y si no se puede, entonces se puede pedir ayuda. Siempre está la posibilidad de ayudar con sustancias o con ciertas actividades que se puede recomendar. Hay mucho, mucho, mucho que se puede hacer. Desde empezar a comer alimentos de mejor calidad hasta apagar el celular en la noche cuando me voy a dormir para que las radiaciones electromagnéticas no me afecten. Y así una larga lista de cosas que se pueden hacer. Yo les voy a agradecer mucho que me hagan preguntas. La verdad es que desde el inicio de la charla traté de poner la importancia de las preguntas. Doctor, yo no tengo ninguna pregunta, pero voy a aprovechar de felicitarlo porque estamos abordando al ser humano como un ser humano. O sea, no desde el punto de vista solamente físico, ¿no es cierto? Y que lo intangible que no se puede evidenciar existe. Así que como las personas ateas dicen, no, es que no existe algo científico que pruebe que existe Dios, pero existe. El amor existe, las emociones y todo lo demás. Entonces, creo que esta educación está perfecta para estos momentos de aislamiento y creo que dentro de la, disculpe, dentro de la formación desde pequeños, los niños, la educación debería ser desarrollada. Yo he visto, nosotros somos electromagnéticos, creo que nuestra mente se decía que ocupábamos un 5%, ahora me sorprende que estemos ocupando, que la medicina esté ocupando un 37%, un 35%, 30%, y nos preocupemos solamente de la parte física, material, pero sabemos que existe esto otro, esta cuatrimembración. Bueno, yo tenía idea algo del cuerpo, de alma, cuerpo y espíritu, y dentro de mi profesión siempre lo he aplicado porque uno sabe que dentro de una enfermedad no está solamente lo físico, la sintomatología, sino que hay que ver la causalidad, de dónde viene, de dónde proviene todo esto. Y por supuesto que nuestra mente o alma en este momento, espíritu, se puede alimentar, pero para eso hay que desarrollarla. Y los niños
En mi caso tengo 2 hijos, uno que es bien estudioso, es ingeniero y material, y mi otra hija es musical, es muy etérica, es maravilloso. Y de ambos he aprendido. Es difícil llegar a un equilibrio, pero lo podemos desarrollar con la ayuda suya y con otros profesionales que puedan desde pequeños, antes que se presente la enfermedad. Muchísimas gracias, excelente presentación. Muchas gracias por tu palabra, María Elena. Bueno, quiero mencionar entonces cuál es la evidencia de que existe todo esto que no podemos tocar ni medir. Y yo creo que un buen comienzo es cavilar acerca del pensar, porque bueno, los científicos entonces atribuyen el pensar a los neurotransmisores y la actividad eléctrica en el cerebro, pero ahí dejan sin explicación a todas estas personas que han tenido experiencias estando en muerte cerebral. Incluso hay un caso, pucha, lamentablemente no recuerdo cómo se llama, pero un caso de un neurocirujano que era totalmente negado a todo lo que no fuera científico, y entonces él tuvo una experiencia de estar en coma, y ahí tuvo un cambio pero radical, y escribió un libro, y la verdad es que si uno empieza a leer, no puede entrar mucho por ahí. Las experiencias son lo que a uno le empiezan a dar luces sobre lo que realmente está pasando. Pero para poder enriquecerse de la experiencia, uno tiene que empezar a poner atención, o sea, no se puede eh, aprender si es que uno pasa de largo frente a las experiencias. Pero la pregunta que tiene que dar es cómo, ¿desde cuándo que a la materia le ha dado por pensar? ¿Ya? Esa es una pregunta que podría a lo mejor empezar a responderse desde el punto de vista científico, pero la verdad es que llegado a un punto empieza a quedar corto. Em, yo no trato de convencer a nadie, pero eh, la verdad es que el negar la existencia de algo superior nos deja en una situación como de abandono, yo no, si, si uno podrá realmente con lo que se sabe científicamente responder todas las interrogantes que plantea la vida. Y uno puede conocer a personas que han tenido experiencias muy fuertes que le han hecho cambiar totalmente su posición. Entonces, hay que tratar de, bueno, se dice que una persona inteligente aprende de las propias experiencias, así que es bueno ser inteligente porque uno entonces aprende. Pero la persona sabia es aquella que es capaz de aprender de las experiencias de los demás. Y eso también es mucho mejor porque de repente me puede evitar pasar por una experiencia nefasta para poder aprender algo que tengo que aprender. Así que como prevención sería bueno aprender de las experiencias de los demás. Hay gente que ya ha tenido experiencias muy dignas de compartir, ¿eh? Pucha, me gustaría que hicieran más preguntas porque la verdad es que Doctor, sí. yo quedé con una duda. Cuando habló de los binomios superiores e inferiores del yo y del cuerpo astral, ahí mencionó que se producían los sueños y mencionó también los pacientes vegetales. Mi duda es que si en los pacientes vegetales hay una actividad cerebral en algún momento en la que nosotros consideramos horas de sueño diferentes o es algo parejo. No sé si se entiende. La verdad no me queda tan clara la pregunta. ¿La podría Porque usted habló de detallar que un en los poquito? pacientes vegetales se podía apreciar como esa parte de lo que uno soñamos, el periodo que uno sueña, y habló de los pacientes vegetales. Entonces yo no sé si los pacientes vegetales tienen una actividad cerebral
igual en las 24 horas o en esas horas que debieran ser de sueño hay diferencia, si se hiciera un electroencefalograma, por ejemplo. La verdad es que hay distintos tipos de pacientes en estado vegetal, ¿ah? Eso habla de un paciente que no está vigil, que no está percibiendo, que está totalmente desconectado, pero en el electroencefalograma pueden haber distintos grados de actividad. Y entonces hablamos de que está en muerte cerebral cuando cesa toda la actividad cerebral, y ahí es donde podemos ver que hay personas que han tenido experiencias estando en ese estado, y ahí la ciencia simplemente no puede decir nada, po. Lo único que puede decir es que estas experiencias ocurrieron después, que no las tuvo en ese momento, porque en realidad en ese momento es imposible que haya tenido ninguna actividad. Pero las personas tienen, o sea, las personas que han pasado por eso tienen otra opinión sobre su experiencia, digamos. Pero su cuerpo Así que etérico está, perdón, pero su cuerpo etérico está en ese momento, la persona que está vegetal. para poder respirar y que la sangre circule es necesario que esté el cuerpo etérico. Si no está el cuerpo etérico, entonces morimos. Y me gustaría mucho poder hablar sobre la vida después de la muerte, pero ahí sí que nos metemos en un tema demasiado extenso y complicado y difícil, y que evoca muchas preguntas, así que no nos da ahora ni el tiempo para poder entrar en eso. Doctor, yo he atendido pacientes vegetal, yo trabajé muchos años en la UTI y tuve como pacientes con los encefalogramas parejos, pero yo he tenido la experiencia de que nosotros al entrar a la sala con los pacientes, nosotros les damos el buenos días, les hablamos, nos comunicamos igual con ellos, independiente de lo que diga el escáner cerebral. Y hemos tenido respuesta. Yo no sé si es por la parte espiritual, que esa parte no muere, ni el alma tampoco. A lo mejor sí el cuerpo está vegetal, pero sí he tenido la experiencia de conversar yo con el paciente y sí hay algún tipo de, no vamos a decir de manifestación cerebral, pero sí espiritual. Yo sí creo que un paciente vegetal o un paciente en estado de coma, sí se le puede hablar, sí se le puede saludar, sí se puede conversar con él. Puede sonar un poco loco, pero sí he tenido la experiencia de que el paciente después, si se recupera, si recuerda algunas cosas y si recuerda voces. Han habido experiencias de que los familiares le han puesto grabaciones a los pacientes con su familia, y si hay alguna respuesta, no sé si será, no creo que sea idea mía, porque yo trabajé y lo comentábamos con nuestros colegas y sí había como una respuesta, no sé, digamos que espiritual más que física. Yo creo, Evelyn, que ahí tú no, bueno, antes que nada, gracias por compartir tu experiencia. La verdad es que eso es muy valioso para este momento, así que ojalá que pudieran haber otras personas que también quisieran compartir su experiencia. Pero en tu caso, Evelyn, yo creo que no tienes que decir yo creo que hay esto, sino que yo, por lo que cuenta, me da la impresión de que tú simplemente tienes la convicción de que eso es así, en base a tu experiencia. O sea, para ti es una experiencia y no puede venir nadie a decirte, mira, esto en realidad no existe porque tú estás alucinando, o tu mente te jugó una imaginación y entonces esta cuestión es todo pura fantasía. No, o sea, si alguien vivió algo, eso se transforma en una convicción, ¿no? Tiene razón, doctor. Yo sí lo creo. Sí creo que un paciente con una inducción al coma sí escucha y sí uno tiene que conversar y hablar y ser empático con él porque realmente él siente. Sí, yo tengo la convicción de eso. Yo trabajé muchos años en la UTI con pacientes de ese tipo y sí tengo la convicción que así es. Se los dejo para cualquier familiar que tenga un paciente así, háblenle, porque es muy importante para su recuperación. Y por otro lado, si volvemos a la cuatrimembración del ser humano, es entre paréntesis, un concepto difícil porque yo no quiero fragmentar al ser humano, quiero considerarlo todavía como una unidad, pero entonces si consideramos que tiene miembros que se mueven en distintos planos,
no es necesario estar físicamente con alguien para tener una comunicación. Ahora, que eso sea consciente, ya hay que trabajar bastante para poder llegar a estar consciente en esos mundos, digamos. Normalmente uno no es consciente en estos mundos superiores, pero ya está claro que uno se comunica más allá de la comunicación física o verbal. Entonces uno se comunica también a través de los sentimientos y en algunos casos más arriba todavía. Recordemos que el espíritu está fuera del tiempo, entonces a través del espíritu uno se puede comunicar con personas que están muy alejadas, tanto en el tiempo como en el espacio. Yo no estoy diciendo que yo tenga la habilidad de poder hacer eso, a mí me falta mucho quizá muchas vidas para poder llegar a eso, pero es algo que existe. Podemos ver, por ejemplo, yo no sé si han tenido la experiencia de que los perros como que huelen el miedo, entonces no sé cómo ellos saben perfectamente quién es el que le tiene más miedo para ir y morderlo. Y eso es algo que está en la astralidad. Un ejemplo así como bien cotidiano, digamos. Todavía nos quedan 5 minutos, entiendo. ¿O era una hora nomás? Chuta. Habíamos programado, doctor, una hora, pero si necesita más tiempo... Chuta, estamos pasados. Ya, no. Perdón, no quería pasarme. Bueno, gracias a todos por su asistencia y por las preguntas y por las experiencias. El libro del neurocirujano, lamentablemente, no lo tengo a mano, así que tendría que buscarlo, pero es un médico de Estados Unidos que viajó a Israel y allá se contagió con algún virus que le provocó una encefalitis y estuvo súper grave. Y después de eso, entonces, él volvió totalmente transformado. Yo creo que buscando un poquito uno puede dar con esa referencia, pero lamentablemente yo no la puedo dar en este momento. Ya, pues, muchas gracias de nuevo a todos y ojalá que podamos seguir con estas actividades. Si es que hay interés, yo tengo la mejor disposición para irnos metiendo en los temas más difíciles. Así que ahí vamos a ir viendo cómo se dan las cosas. Muchas gracias, doctor. Estuvo muy interesante. Gracias a ustedes también. Muchas Ojalá, gracias, doctor, que cuando volvamos a trabajar pudiésemos tomar algunos